Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sin Lula, mañana la firma. Tensión en Colombia. Rebelión de gobernadores contra Gustavo Petro. María Corina Machado, Venezuela va a ser libre con el apoyo de Trump. Crece el escándalo de las muñecas de la mafia en Ecuador. Alerta de antisemitismo en la Argentina. Agresión a turistas israelíes en el Bolsón. Qué gusto saludarle a esta nueva hora que comienza. Vamos a recordar nuestras coordenadas tecnológicas. Hacemos el recorrido por América Latina, el mundo entero, pero mientras tanto les pido a que nos conectemos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Por todos lados estamos como DNews OK. Y por supuesto lo que usted está viendo, a ver, de este lado, ahí, la plataforma de YouTube, pues el QR va a aparecer en pantalla. Solamente tiene que escanear con su celular y por allí podrá visitar nuestra plataforma donde va a encontrar los videos, programas, entrevistas, recortes que vale la pena mirar una segunda vez. Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de hacer la interpretación completa del discurso de María Corina Machado en los Estados Unidos. Usted no tuvo la oportunidad de verlo, no se preocupe. Escanea este QR, va a la plataforma de YouTube y ahí se encuentra ese y otros videos de igual importancia. Recuerde, por todos lados, DNews OK. Es increíble como una imagen puede decir tanto, ¿no? Esa que acabamos de colocar de carátula del presidente Donald Trump al medio. Por un lado, esta justamente, María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Fíjese que hoy la noticia tiene que ver con la hija de Edmundo González Urrutia y su esposo, el señor Rafael Tudares, a quien hoy le permitieron poder salir 25 minutos nada más. Y estas imágenes que hablan por sí solas, no las voy a dañar ni siquiera. Escuche el silencio, escuche los llantos y este abrazo. Esta es Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela. Ella informó a través de su cuenta, de su red social X, que este viernes pudo ver a su esposo. Mire lo que publicó. Después de más de un año, 374 días, hoy, 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo Rafael Tudares Bracho por aproximadamente 25 minutos. Nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2024. Fui notificada a la medianoche de ayer, jueves 15 de enero, por funcionarios del rodeo SESMAS, que Rafael está en efecto en ese centro de detención. Así, finalmente me lo reconocieron hoy. Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante, yo pude verificar finalmente que está con vida, gracias a Dios. Ha resistido a pesar de todo. Fue un momento muy duro el que viví hoy. Nos vimos y pudimos charlar en esos escasos 25 minutos divididos por un vidrio blindado. Fueron muchas emociones que todavía estoy procesando. Luego de tanto tiempo sin información, ese instante fue un alivio y al mismo tiempo un recordatorio doloroso. Nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada puede estar bien. Observé a Rafael bastante afectado física y emocionalmente. La incomunicación y la separación de sus hijos no son condiciones humanas para ninguna persona, sea quien sea. Mi esposo es inocente. No ha cometido delito alguno.
con el corazón en la mano y lágrimas que todavía no puedo contener, pido que lo devuelvan a su casa. No lo solicito desde la política ni desde el conflicto, lo pido como esposa y madre, desde mi anhelo más auténtico por paz y libertad. Rafael necesita salir de la terrible situación a la que está siendo sometido. Basta ya de tanto ensañamiento contra él. Solo pido humanidad, justicia, dignidad y respeto por sus derechos humanos. Que este encuentro que tuvimos hoy no solo sea una fe de vida, una visita, sea también Dios mediante un paso más hacia su libertad y hacia la reunificación de nuestra familia. Ella es la hija de Edmundo González Urrutia. Logró ver a su esposo a través de un espejo blindado. Esto que estamos viendo es cuando ella sale, por supuesto, del Rodeo, esta cárcel que ya hemos mostrado en otras oportunidades, la cárcel del Rodeo en el estado Miranda, muy cerca de Caracas. Esto es el abrazo que daba a quienes la esperaron afuera, después de poder ver a su esposo en un vidrio blindado sin poder tocarlo. Y esto por declaraciones de otra persona. Recuerde usted, la madre de aquel preso también en el Rodeo, con quien pudimos hablar en su momento. Ella nos decía, no podemos tocar a nuestros hijos, no podemos tocar a nuestros miembros que están allí dentro, nuestros miembros de familias que están allí dentro. Y esto es lo que ella vivió hoy, pero al menos son 25 minutos en los que pudo ver que está con vida y, como dijo en el mismo posteo, fuertemente afectado psicológicamente, físicamente, y una fe de vida que espera sea en la apertura, ¿no?, a un siguiente paso, a la liberación. Y lo dice, lo pido no como la hija de, no desde la política, no desde el conflicto, lo pido como una esposa, como una madre, que han separado a sus hijos de su padre durante un año de manera injusta, de manera injustificada, sin pruebas, sin garantías, sin un expediente abierto. Es increíble, por supuesto, la influencia del presidente Donald Trump ante esta situación. Por si usted se preguntaba, esto no es un buen gesto que está haciendo Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello desde la bondad que brota de su corazón. No, estos son mandatos, por supuesto, desde Washington, para que quien hoy está en el interinato en Venezuela responda con celeridad. Vamos a rotar el ángulo de la información por un momento, nos vamos directamente hasta Perú. Recuerde que Perú, en medio de todas las noticias que siempre obtenemos de allí, hay una que no podemos dejar de un lado, y es que se vienen las elecciones del país, pero a su vez lo que llama la atención es la cantidad enorme de precandidatos presidenciales. Hoy Carmen Alvarado está con uno de ellos. Tengo el nombre acá, es Francisco Díez Canseco, del partido Perú Acción. Ella va a conversar con él y, por supuesto, nosotros vamos a escuchar con atención lo que tiene para decir. Carmen, un gusto saludarte. Un gusto el mío, querido Andy. Muy buenas tardes para ti y también para toda América Latina. Estamos en vivo y en directo, y tú lo has dicho bien, porque estamos haciendo un repaso por todos los candidatos presidenciales de estos comicios generales que se nos viene el 12 de abril. Día clave, día importante, que usted también lo va a poder ver a través de DiNews para toda América Latina. Nosotros hablamos de política exterior, hablamos de fronteras, y por eso nos reunimos cara a cara con todos los candidatos. Y en esta oportunidad estoy con el candidato de Perú Acción, Francisco Díez Canseco Tábara. Yo lo conocía porque incluso ya en otro espacio periodístico yo lo he entrevistado como analista político, analista internacional. Francisco, un gusto verlo después de tiempo, pero ahora ya como candidato. ¿Cómo se encuentra? Bien, chambeando, avanzando, y muy grato verte de nuevo. Igualmente, Francisco, pero ahora digamos que los papeles cambiaron. Ya estás como un candidato, estás trabajando ya con todo tu equipo. Y quieres saber, América Latina, ¿a dónde apuntas? ¿Qué visión Perú tienes? Y sobre todo, ¿qué hacer con las fronteras que se han convertido, y bien sabemos, en porosas, donde no sabemos la reacción inmediata del Ejecutivo, donde se expulsa a venezolanos para el lado de la frontera, pero bien sabemos que también hay disposiciones desde los países vecinos? Mira, se puede establecer un corredor humanitario para los venezolanos en Perú con varias condiciones, ¿no? En primer lugar, que haya un corredor humanitario en Ecuador para que puedan seguir transitando, o en Colombia, porque también hay frontera con Colombia, que tiene una frontera directa con Venezuela.
Si no hay corredor humanitario ni en Colombia ni en Ecuador, el Perú no puede dar un corredor humanitario porque se va a convertir en un embalse humanitario. Y en segundo lugar, a cada uno de los que quieran utilizar o que el gobierno chileno quiere expulsar vía este sistema, el gobierno peruano tiene que calificarlos respecto a sus antecedentes, especialmente de los antecedentes penales. Y no vamos a recibir en el corredor humanitario un solo delincuente. Ya tenemos aquí 1.800.000 venezolanos. Yo soy partidario de la solidaridad latinoamericana y Venezuela se ha portado con nosotros siempre muy bien cuando hay un gobierno democrático el que manejaba ese país, pero también nos han metido 30 o 40.000 delincuentes que han traído inclusive nuevas prácticas que antes no existían en el Perú. Entonces, eso ni hablar. Bien calificados, no son delincuentes, pueden entrar al corredor para que sigan al corredor ecuatoriano o al corredor colombiano. Y de ninguna manera aceptarlo simplemente como corredor humanitario, porque, repito, se convertiría en un embalse humanitario muy peligroso para el Perú. Imagínate tú, Francisco, que el Perú votaría por ti para que llegues a la casa de Pizarro. ¿Cuál sería tu primera acción para frenar la delincuencia que se está desbordando? Mira, el problema central de la delincuencia en el Perú es la corrupción existente en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la Policía. Para ese efecto, nosotros estamos planteando a través de nuestro programa de gobierno denominado Mano de Hierro, la creación de un organismo de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario, denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por personas probadamente intachables. Como yo digo, les vamos a checar hasta el pañal que utilizaron cuando recién nacieron. Personas que además estén debidamente capacitadas para ejercer el cargo, que tengan vocación cívica. No los vamos a convocar, vamos a hacer un concurso público. Una vez que se les califique, vamos a someterlos a un referéndum popular. Yo quiero que el pueblo peruano no continúe siendo socio de los corruptos, sino socio de quienes van a eliminar a los corruptos. O sea, referéndum popular en ese sentido, pero asamblea constituyente, como están planteando otros candidatos, no. Para elegirlos. Correcto. No asamblea constituyente, nada más. Solamente para elegirlos. ¿Por qué? Mira, George Orwell, pensador británico, señala que cuando un país donde las autoridades son elegidas democráticamente por el pueblo, está gobernado por personajes corruptos y o incompetentes, el pueblo no es víctima, el pueblo es socio, porque los eligió. Y acá hay una antigua sociedad del pueblo peruano con una partida de presidentes corruptos que son una vergüenza y de congresistas corruptos, etcétera. ¿Y qué hacemos con ellos que son corruptos? ¿Usted podría poner sobre la mesa el tema de la pena de muerte para corruptos? Lo que estamos planteando nosotros es cadena perpetua para los corruptos, sin beneficio alguno, y pena de muerte para los presidentes corruptos. Pena de muerte para los presidentes corruptos. Así es. Y mire usted, Francisco, que está en penal perpetuo muchos expresidentes que tienen esas condiciones por corrupción, ¿no? Bueno, no se podría aplicar esta norma retroactivamente. Exactamente. Porque la retroactividad, como tú sabes, es siempre benigna. Así es. Pero que se aplique a futuro, para que quienes se atrevan a robar el dinero de todos los peruanos, a aprovechar del poder en beneficio propio y no del país, sepan que están sometidos a un régimen por el cual se les puede aplicar la pena de muerte, como ocurre en otros países. Yo creo que es una vergüenza que el penal de Barbadillo, donde están internados varios expresidentes, acaban de meter a otro ahí adentro, se haya convertido en una especie de hotel de lujo, donde esta gente vive del dinero de todos los peruanos, o sea, con tu plata, con la mía, con la de él, de esa plata vive, y tienen millones de dólares guardados afuera, esperando de alguna manera maniobrar para poder salir y largarse del país. Eso es inaceptable, eso es indignante. No puede ser que se continúe con esta impunidad, que es un pésimo ejemplo especialmente para las nuevas generaciones. Entonces, lo que acaba de decir el candidato presidencial de Perú Acción es pena de muerte, Andy, para los presidentes corruptos. Y claro, las leyes no son retroactivas. Ya los que están dentro del penal de Barbadillo, ampay me salvo, diríamos coloquialmente. Yo creo que a esos hay que decirle, señor, usted tiene un plazo hasta tal fecha para que empiece a pagar su estadía aquí. ¿No es cierto? Porque no, imagínate, con toda la plata que se han robado y que la tienen bien escondidita afuera, encima les pagamos la estadía. ¿Qué es esto? O que chambeen, pues. Claro. Ahora, Francisco, cuando te preguntaba sobre tus primeros lineamientos para combatir la inseguridad ciudadana, me hablabas de la corrupción.
pero ya en la práctica, ¿esto cómo lo materializamos? Porque el tema de la corrupción es un tema estructural, de fondo, que va a tomar tiempo, sin lugar a dudas, pero la gente en estos momentos está comentando o está debatiendo sobre esta disposición de José Gerí, del presidente de transición, de la prohibición de 2 personas en una moto. ¿Consideras tú que de esa forma se tiene que enfocar la lucha contra la criminalidad? Eso se lo han copiado de Colombia, ¿no? Y en la práctica lo que ocurre es que los sicarios caminan de a 2. Es una forma de dificultarles la tarea letal que ellos tienen. Nosotros planteamos varias medidas. Primero, crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que se va a encargar de votar a los corruptos, policías, fiscales, jueces y a los mafiosos que manejan el INPE. En segundo lugar, extender el periodo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia de 48 horas, que es lo que hay ahora, a 30 días. De esa manera los sacamos de la calle. Y le dificultamos la tarea a policías o fiscales ineptos o corruptos que alegan que en 48 horas no tienen tiempo para generar un buen expediente y dejarlos adentro. No, ya tienen 30 días para hacerlo y se quedan adentro. En tercer lugar, tenemos que filtrar las 25 escuelas policiales que hay en el Perú, de las cuales emergen 1.500 policías, o sea, uno por comisaría, imagínate. ¿Por qué? Porque están un porcentaje indeterminado, pero importante, penetradas por las organizaciones criminales. Están saliendo policías con el uniforme y el arma de reglamento a servir al Tren de Aragua y no a servirte a ti, a mí o a la ciudadanía o especialmente a los niños en el Perú. Eso tenemos que filtrarlo y eliminarlo. Y finalmente, una cuarta medida de emergencia es empoderar a las juntas vecinales. Nosotros en el partido hicimos un experimento en Huacho hace un par de años, en donde los propios vecinos compraron camaritas, las colocaron estratégicamente, adquirieron una pequeña central y establecieron puntos de alarma. Apenas aparecía un delincuente, se daba la alarma y se avisaba a la comisaría. Esto yo lo voy a extender en todo el Perú. Las juntas vecinales. En el camino vamos saneando las comisarías, porque claro, si tú tienes ahí policía, fíjate, una anécdota. Hace unos meses me invitaron a un importante centro comercial de Lima. Un grupo de comerciantes me invitó a dialogar, en un diálogo abierto. Al final uno de ellos se acercó y me dijo, mire doctor, aquí le pagamos, además despacito, no quería que se comentara, le pagamos cupo al Tren de Aragua. Yo le dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Respuesta, porque el cobrador es un policía. Increíble, realmente lo que estamos escuchando, pero son anécdotas o experiencias o antecedentes, Andy, que dan cuenta que las organizaciones transnacionales, o sea, que están en América Latina y que están inquistadas en el Perú, pues también están dentro de las instituciones. Francisco Díaz-Canseco Tábara, tengo que cerrar la entrevista. ¿Cuál sería su mensaje a América Latina? Luego también de la caída del dictador Nicolás Maduro, sabiendo también que tenemos una comunidad venezolana, que tú has dicho que eres un hombre solidario, un hombre que tiene otra visión, pero que también hay criminales, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que están también en estos momentos? Pero de aquí, del Perú, pero también de la región. Tenemos que resucitar la doctrina Betancourt, la que estableció hace 60 años don Rómulo Betancourt, eminente demócrata venezolano y latinoamericano, por la cual se señalaba que los países regidos por sistemas democráticos y por democracias no debían establecer relaciones y sí sanciones a los regímenes dictatoriales. Ese es el ejemplo que dio Betancourt en un país que luego ha caído en una dictadura espantosa como la de Maduro, que todavía persiste. Yo hago un llamamiento a mis hermanos de América Latina para cerrar filas en la defensa de una democracia que debe eliminar la corrupción, que debe construir una válida justicia social y que debe concluir con la violencia en todos nuestros países. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco por esta entrevista, por esa conversación. Seguramente vamos a hablar más adelante porque todavía se están calentando motores de estas elecciones y también se viene un largo trajín, un largo caminar y usted lo va a ver en DNews. Andy, contigo en estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado, por esta importante entrevista. Importante conocer a los precandidatos que se enrumban justamente a estas elecciones, tomando en cuenta un historial, las necesidades que hoy tiene el Perú y, por supuesto, el historial de que los últimos presidentes no pudieron terminar sus mandatos. Es decir, el que llegue ahora debe garantizar, ¿no?, que por lo menos Carmen Alvarado va a poder cumplir con la gestión completa. Te agradezco por las preguntas, compañera. Seguiremos en contacto. Gracias. Buenas tardes.
Lo que estamos viendo en este momento, Latinoamérica, está ocurriendo allí mismo en Washington, en medio de estas tensiones increíbles, indescriptibles que se viven en Irán. Hoy se realiza por parte de ciudadanos iraníes en Estados Unidos. Manifestantes hoy piden a los líderes estadounidenses condenar las atrocidades del régimen. Un Donald Trump que ha prometido que la ayuda va en camino. Un príncipe heredero que hoy decía: lo que necesitamos de los Estados Unidos es una intervención quirúrgica militar y que se conocen cuáles son los objetivos. Y hay un líder supremo quien amenaza con atacar bases militares estadounidenses e israelíes si es que no respetan lo que dentro de Irán se está haciendo. Donald Trump, que ha dicho: gracias a nosotros las muertes se detuvieron, así lo confirmó un alto funcionario iraní. Y hoy lo que estamos viendo en las afueras, a estos ciudadanos que piden un cese a esta matanza indiscriminada. Estamos hablando de que las cifras ni siquiera se pueden verificar, pero ya algunos se atreven a decir que pasan de los 12.700 detenidos, miles y miles de muertos, desaparecidos. Cobran un dineral para recuperar los cuerpos de los fallecidos apilados en las calles. Una guerra que no nace ahora, una guerra que nos invita, ¿no?, a mirar por el retrovisor y entender que Estados Unidos ve a Irán como un régimen al que hay que contener y desmantelar y evitar que este tome el control del puerto de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo del mundo entero. Y un Irán que ve a los Estados Unidos como: a estos hay que hacerle la oposición del imperialismo occidental. Eso es lo que tiene como una identidad Irán. Veremos qué tanto se logra en los próximos días. Y una amenaza que está allí latente, o advertencia, si usted lo prefiere así, del presidente Donald Trump, diciendo que va a usar mano dura si las matanzas innecesarias no se detienen. No Shah, no to Mullahs, freedom in Iran. Support Iran's uprising, now, now, now. Support Iran's uprising, now, now, now. Support Iran's uprising. 20 días han transcurrido de esta rebelión. El pueblo iraní, que comenzó primero como un cansancio del bazar de comercios que cerraron sus puertas tras la hiperinflación y la devaluación estrepitosa del real, y que esto se unió a quejas de estudiantes universitarios, de ciudadanos de a pie, quienes gritaban ya en las calles: muerte al dictador Ali Khamenei, quien ha estado desde el 79 en el poder, desde el 89, quiero bien decir, 10 años más tarde, en el poder. Es decir, han pasado décadas desde que este está allí por clérigos. Hay dos poderes en Islam, en Irán. Estamos hablando de esta República Islámica, por un lado el líder supremo y por un lado el presidente que escogen, pero que este no tiene poder por encima del líder supremo. Y esto es lo que hoy lleva descontento al pueblo iraní, que ha salido a las calles y que le han reprendido, le han sometido, le han cortado la internet, les han asesinado. Las imágenes son bastante crudas, bastante rudas, y hoy por supuesto se espera la libertad y la democracia de regreso en este país. Hoy, de hecho, el príncipe heredero Reza Pahlavi tuvo la oportunidad de ofrecer una conferencia y pedía una intervención militar quirúrgica por parte de los Estados Unidos, algo que se da, si podemos hacer el paralelismo, ¿no?, con Venezuela el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar frases importantes, resumen de lo que decía el príncipe heredero en las pantallas más temprano. Mire usted. Como el último precio para la libertad de todos. Entendemos, guarda un minuto de silencio hasta ahora. Thank you. Gracias. The truth is now La verdad es undeniable.
que esto es innegable. La verdad es innegable. Islamic Republic is La not. República the government Islámica of Iran. no es el gobierno de Irán. It is a hostile occupying force Es una fuerza that's hijacked our hostil homeland. que está ocupando nuestro After invading territorio. 5 neighboring countries Después de and estar sowing chaos across the escuchando region, a diferentes this países regime has mirar invaded cómo este Iran régimen itself, ha invadido a using Irán a sí foreign mismo terrorists, en Hezbollah territorios fighters, con los Iraqi militias, peleadores de and Hezbollah other mercenaries y to otros slaughter mercenarios the Iranian people. para atacar y acabar con la This is gente no de longer Irán. mere repression. Esta es una This is represión. foreign Esto no es solamente una represión, esto es una wearing clerical ocupación robes. donde el clérigo es quien manda. Just as Saddam Hussein drowned Así the como marshes in hemos blood, dicho en la and marcha, Bashar al-Assad turned barrel bombs on his own children. se han lanzado bombas en Ali contra de sus Khamenei propios and his niños. thugs Ali have committed Khamenei mass crimes ha against the Iranian ha people cometido en and este against momento all of crímenes humanity. masivos contra la propia And gente. just like those other Y tyrannies, así como estos the tiranos, Islamic Republic will la fall. República Not la if, República Islámica but when. no es si tiene que salir. world La must pregunta hear no es this si tiene que clearly. salir, es cuándo va a The salir. battle in Iran today Lo que is ha not pasado between en Irán reform hoy, esta and batalla revolution. no es It is entre una between occupation reformación, una and reforma, liberation. sino más bien una And the Iranian guerra de people have already liberación. chosen their Y la side. gente de Irán ya Their está heads lista, are ya han bloody, escogido su propio lado, unbowed. sin duda, sin miedo. Yet the cost has been Y aún así, heartbreaking. el precio es muy alto. The people of Iran are La being gente slaughtered de in the Irán streets and in their homes Está en by sus a regime casas that shows no bajo mercy. este régimen que no les da More than oportunidad. 12,000 Iranians were Estamos hablando de massacred más de in 12.000 48 iraníes que han sido One masacrados. murder every 14 seconds. Cada 14 segundos Khamenei's estamos hablando de que killers even son hunted the wounded los protesters in asesinos de hospitals Jamenei han and estado executed los them in cold blood. asesinos de Jamenei han estado persiguiendo inclusive en los hospitales. The regime collected piles of bodies with dump trucks. El régimen ha coleccionado y apilado cuerpos muertos en las calles. They refused to return bodies for burial without Y el payment rechazo para for poder the cost of recuperar the estos bullets that cuerpos, killed el their alto loved costo ones. de haber matado And a their los family seres cannot pay queridos. up to several thousand dollars, and most of them Estamos can't. hablando además de una They bury cantidad the de dead dólares, de in miles de unmarked dólares que se les mass pide graves. para poder recuperar esos cuerpos y hay gente que no puede And pagar eso. despite the lies you're hearing from Y, the regime, y en vez de escuchar esas mentiras del régimen, the slaughter has not stopped. este My grito brave no ha compatriots, parado. still holding the line with their broken La gente bodies, sigue but allí. unbreakable will, A pesar de todo, el need your régimen urgent sigue help apilando estos cuerpos muertos. right now. Y esto debe parar ahora Make mismo, no mistake, however, sin the errores. Islamic Republic is close La to collapse. República Islámica Ali está a Khamenei punto de and his thugs colapsar. know this. That's Y why Ali they are Khamenei lashing out ni like siquiera a se ha dado wounded cuenta y esa es la razón por la cual desperate sigue to cling to desesperadamente matando e power. hiriendo The people gente. have not retreated. La gente no Their se ha determination arrepentido. has made one thing La clear. venganza They ha are sido not algo merely presente rejecting this acá, regime, they are demanding a credible new path que forward. ahora el pueblo iraní They pide have un called nuevo for me camino to lead. y me han pedido a mí para The bond liderarlo. between me and the Iranian people is not new, Este poder, It's been with esta me conexión since birth, entre la gente de Irán and y it yo no es cannot nuevo be broken. y este lazo no puede ser roto. Even in exile, I pledged my life to the Aún service en el of the exilio yo he Iranian nation. puesto mi vida en Saddam servicio Hussein del invaded pueblo Iraq, iraní. I volunteered as a fighter Cuando pilot invadieron to defend a my Irak, country yo against estuve his como invasion. voluntario, como un Today, piloto voluntario. as my compatriots call Y on me hoy, for leadership. como estos compañeros y reaffirm compatriotas my me lifelong llaman, pledge yo ofrezco by también stepping in mi to vida lead the movement para that liderar will el take back movimiento our country que va a from the tomar a nuestro anti-Iranian país hostile force de that estas occupies it fuerzas and kills antagonistas its children. de Irán, I antiiraníes, will return pero to vamos Iran. a retornar, vamos a regresar a I am Irán. uniquely positioned to ensure a stable transition. Soy el único que That's not puede my opinion. hacer una That's the transición. verdict delivered loudly and clearly by the people in the face of bullets
para poder detener esta matanza y las balas que han llegado a la cara de la gente. Y estas fuerzas iraníes, que por supuesto están en contra del asesinato al pueblo iraní y que me lo han traído a mí. Unas más de 10.000 personas han firmado este proceso que ya va en camino y que ya ha estado en camino por meses. Es muy claro que muchos miembros de la fuerza militar me ven a mí como una figura nacional que puede reunir todas las fuerzas de oposición de cada esquina, de cada ciudad, desde la república, las monarquías, desde derecha, izquierda, el centro. Yo tengo un plan comprensivo para el orden y la transición que ya está listo para ser implementado de manera inmediata. La gente de Irán está tomando en este momento acciones decisivas. Y este es el momento para que la comunidad internacional se una a ellos completamente. Hoy le pido al mundo que haga estas cosas. Primero, proteger a la gente de Irán reduciendo la capacidad del régimen, incluyendo a sus guardias y a los líderes para que no continúen. Segundo, aplicar máximas sanciones económicas a nivel global a este régimen. Tercero, romper con ese bloqueo de información del régimen que ha inhabilitado al pueblo iraní a tener internet y comunicarse a nivel global, y conducir operaciones de ciberseguridad para callar estas acciones. Cuarto, hacer esta disputa diplomática confiable en contra del régimen y que tengan que pagar por las muertes y los crímenes inhumanos. Demandar la libertad inmediata de los presos políticos y pedir por una transición democrática que pueda reconocer una transición legítima cuando el momento corresponda. Apoyar al pueblo iraní no es únicamente hacerlo desde la palabra. La estabilidad global depende del remover a este régimen. Han pasado muchos años desde que ha estado exportando terror, miedo, armas. Y esto es lo que ha puesto a Putin bajo tierra. Ellos son los que están hoy marchando, sacrificando su libertad cada día para que esto acabe. Lo que ellos necesitan hoy del mundo es una resolución de apoyo para proteger sus vidas, amplificar sus voces en frente a este colapso que ya está ahí tocando la puerta. Pero déjenme ser claro en esto. Con o sin la ayuda del mundo, el régimen va a caer. Y va a caer más rápido y más vidas serán salvadas. Es decir, en la medida que esto pase más rápido, más vidas serán salvadas. Una era democrática de libertad para poder erradicar lo que pasa hoy con esta crisis de compañerismo, de prosperidad para el Medio Oriente. La opción está clara. Párense junto a la gente o simplemente miren cómo este ciclo de inestabilidad continúa. Como lo he dicho antes, la gente más noble y más valiente, estas nuevas generaciones particularmente, hablo directamente a ustedes. Ahora que ustedes han llamado la atención del mundo y admiración, es el momento de que se mantengan allí en medio de su valentía y su sacrificio por Irán. Continúen su lucha, así como lo han hecho hasta este momento. No le permitan a este régimen
erradicar, eliminar la ilusión de ustedes. Después de todas estas masacres y asesinatos, de ver tanta sangre, es momento de parar este desangramiento entre nosotros, de esta represión civil, de estos asesinatos, de este corte de Internet que está tratando de implantar el miedo y el terror en ustedes. Y evitar que este movimiento siga creciendo. Y mucho de esto han llevado a que fuerzas militares y de seguridad no estén haciendo su trabajo por el régimen. Guarden los nombres de todos estos asesinatos. De todos estos nombres de los asesinos van a ser ejecutados, van a ser perseguidos. Es momento de sanar todas las heridas. No se va a sanar fácilmente, pero es momento de abrir la oportunidad. Así como el día después de nuestra victoria, tengo un plan bastante claro para la transición a la democracia. Millones de iraníes dentro están unidos alrededor de estos 4 principios: la integridad territorial de Irán, la separación del Estado con la religión, las libertades individuales de todos los ciudadanos y los derechos de los iraníes para decidir por sus líderes democráticos. El final de este régimen va a marcar un río de libertad de transición para el futuro de Irán y su gente. Irán está bien bendecida con extraordinario talento humano, recursos naturales. Nuestra gente es altamente educada. Hemos visto el mayor número de ingenieros en el mundo. Y de este 70% son mujeres. Y hoy este régimen corrupto no permite que esto crezca. En un mundo de prosperidad, de crecimiento genuino, de fortalecimiento de sus habilidades. Una Irán libre tendrá ahora la oportunidad de llevar libertad al Medio Oeste. La gente de Irán está en contra de este régimen. Y en vez de hacer y enviar muerte a América, es un momento de verlo más bien como un amigo. El presidente Donald Trump lo ha hablado en la corte y quiere traer la paz en medio de las naciones. Y yo he extendido esta idea, este mensaje a la gente de Irán para romper con esta ruptura